Muy buenas noches, ¿cómo están? Regreso por acá, he estado haciendo videos, pero me toman alrededor de una hora. Los estoy subiendo a YouTube para poder compartirlos, al menos el enlace, y pues tengo que partirlo en diferentes segmentos para poder pues, compartirlos por acá en redes más fácilmente. Es un proceso interesante. He estado escribiendo muchísimo, entonces tengo más tarea para poder compartir la enseñanza de hoy, porque el capítulo se me está haciendo muy grande. Hoy, tan solo en una enseñanza, ¿verdad? Un capítulo solamente tiene títulos en donde se encierra un tema, una historia, y no sé cómo le llamarán en teología, pero en este caso estamos en Mateo y estamos viendo dos ciegos reciben la vista en Mateo 20:29. Entonces, qué interesante porque sigo viendo un patrón repetido en toda la Biblia. Es bonito cuando la misma Biblia se confirma. No hace muchos versículos que vimos el mismo patrón, que se confirman las mismas cosas, y estoy viendo que así es toda la vida de Jesús. No solo se confirma la misma Biblia, pero el plan de salvación durante todo. Sé que hay mucho que aprender, pero entremos de lleno a esto, que el Espíritu Santo nos guíe y que en el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial, abra nuestro corazón, nuestra mente, que sea siempre Él. Toda gloria, toda honra y todo sea para Él. Y más adelante vamos a ver un tema importante, porque darle todo reconocimiento a Él. Dice, dos ciegos reciben la vista. Al salir Jesús de Jericó. Qué importante, porque la siguiente lección que vemos en otro video es Jesús entrando a Jerusalén, la gran entrada triunfal, donde todo Jerusalén le reconoce como el Hijo de David o Salvador del mundo. Y pues ahí hay otra lección importantísima, la voy a hacer en otro video. Pero Jericó representa en toda la historia del pueblo de Israel, representa la primera batalla después de 40 años en el desierto. Jericó fue las grandes murallas, la primera victoria, la primera gran victoria del pueblo de Israel, ¿verdad? Es muy famosa, eh, todo el contexto en que se vence la ciudad. Es muy famoso el tema, y yo en estos días recibí mucha información al respecto del aprendizaje de David y cómo él vence al gigante con la roca. Entonces analicé o medité en cuántas otras historias, no solo, ¿verdad?, como una historia congruente de la vida de alguien, pero dentro de ellas hay simbolismos. Lo vamos a ver hoy acá. Y aquí yo creo que, ¿verdad?, es importante. Cada cosa que el Espíritu Santo decidió plasmar en estas letras, en cada historia, por sus diferentes autores, fue por un motivo específico. Nada es casualidad, como en la naturaleza o la creación de Dios, nada es casualidad. Nuestro cuerpo humano y todo lo que nos rodea. Hoy tuve una epifanía, ¿no? Una revelación muy bonita, ¿verdad? Que si solo analizáramos o pensáramos en todas las frutas del mundo, sus texturas, colores, sabores, vitaminas y minerales, solo ese mero hecho sería para que nosotros meditáramos profundamente cómo es posible negar a un creador, a un único Dios que diseñó todo a nuestro alrededor, sin entrar en biología marina, ¿verdad?, insectos o solo eso, comiendo una fruta. Me comí un banano
Y de repente se abre mi mente y digo yo, qué increíble, cuánto agradecimiento y reconocimiento y gloria se le debe dar a nuestro Padre Celestial. Y tengo la tarea, me gustaría más adelante colaborar con médicos, científicos. eh, Sería feliz pasar un par de meses en una universidad, eh, con algunos datos y gente que pueda validar ciertas cosas, pero por ahora, qué bonito, ¿verdad? El poder pensar y ver así solo las frutas. Acá en Costa Rica tenemos muchísimos de muchísimos sabores y aún así yo suelo comprar las mismas. Debo de cambiar porque tantas, la piña y su textura, la sandía redonda y sus sabores, sus tamaños, el diseño en la cáscara, el sabor delicioso, como el melón corrugado, la textura, forma, diseño, sabor, la textura de la cáscara, pero también la textura interna, el aguacate, que es una fruta, ¿verdad? Los bananos, el durazno, la uva, tantísimas cosas que tenemos a nuestro alcance, la mandarina, el mango, que hoy me comí uno delicioso. Y todo esto, oh, ¿verdad? Contiene las vitaminas y minerales que necesitamos para una vida óptima. Es imposible que pensemos que es una casualidad. Volviendo al tema principal, Jericó era esa gran ciudad, el primer triunfo del pueblo de Israel, una ciudad fortificada con muros que, ¿verdad? Cuando ellos envían los espías a ver, sabían que no podían dudaron de poder vencerla. Ellos sabían que sí podían vencerla porque Jehová, el creador del universo, estaba con ellos, pero algunos dudaron y porque su gente era grande. Yo me imagino que desde ahí habían visto un gigante por ahí. Pero la historia pues simplemente dice cómo rodearon la ciudad 6 días, siete sacerdotes con su chofar cada uno, le daban una vuelta, tocaban los chofares, todo el pueblo en silencio. Eh, el chofar, ¿verdad? Esa adoración es muy representativo. Al séptimo día hacen lo mismo, pero gritan en victoria y los muros caen. Ahora, muchos años después, ellos ya están establecidos, pero comienza, ¿verdad? Esta historia, los dos ciegos, Jesús, que estoy seguro fue el medio por el cual ganaron, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu, fue el que permitió que se conquistara Jericó y por algo el Espíritu Santo lo pone. Creo que es para recordar lo que ya Dios había hecho por Jerusalén y lo que estaba a punto de hacer en esta historia de los dos ciegos justo antes de la gran entrada triunfal. Entonces, después de mencionar brevemente este detalle que salieron de Jericó, hay dos ciegos sentados junto al camino. Aquí hay mucho simbolismo. Eh, la ceguera espiritual de todos los milagros que hace Jesús, muchos son de ciegos. Está el del barro, están estos dos. Pero la ceguera es usualmente la incapacidad, y lo investigué hoy un poquito, de ciertas partes del ojo de percibir la luz. Estuve investigando por la revelación que tuve de los nombres de Lucifer, cómo pasa de portador de luz a acusador, después a calumniador, ¿verdad? Que es lo mismo que acusador, pero pasa de ahí a ser enemigo de Dios, ¿verdad? Rey de moscas y todos los otros nombres, pero en un descenso o degrado de su estado de luz, él engaña. Investigué un poco y todo esto no es nada de mí, es revelación del Espíritu Santo. Investigué un poco cómo sin luz sería imposible el poder crear ninguna imagen. Toda la mercadotecnia, redes sociales, estos videos, prácticamente lo que vemos, ¿verdad? Nuestra retina, pupila, es gracias a la luz. La luz es representativa del poder nosotros discernir cualquier cosa.
la ciencia que se basa mucho en la observación, eh, ¿verdad? Hasta la matemática, porque ángulos y demás, sería muy difícil concebir eso desde un estado de ceguera. Entonces aquí hay mucho simbolismo, ¿verdad? De cómo dos ciegos, y nótese aquí la relación, están junto al camino. Tenemos que entender la Biblia, y los que no, pues les hago la referencia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ellos no están en el camino, ellos están junto al camino. Y estamos hablando de dos personas ciegas, y esto es la incapacidad de percibir biológica o físicamente la luz por algún impedimento. Espiritualmente, pues podemos hacer la analogía que es por bloqueos espirituales. Entonces dice que ellos oyeron que pasaba Jesús. Obviamente no estaban anuentes. Si hay un tumulto pasando a 25, 30 metros de distancia, lo más que puedo escuchar son pasos o ¿verdad? Las voces, si estoy ciego. Pero dice que ellos oyeron que Jesús pasaba específicamente. Me imagino que entre la gente. Y aquí hay otro simbolismo, y es tan profundo. Intento avanzar rápidamente, pero es muchísima sabiduría y muchísimo contexto. Ellos dice que oyeron, no es lo mismo, ¿verdad? Y usualmente se dice yo puedo oír y puedo escuchar. Yo me imagino que a la distancia ellos oyeron que pasaba Jesús. Ahora, a pesar de su ceguera, ellos pudieron escuchar, pudieron oír primero. Y yo me imagino conforme se acercaba el tumulto, pudieron escuchar más finamente. Imaginémonos, ¿verdad? Esto es, tengo una imaginación vívida, me lo imagino en la mente, y se va acercando el tumulto, entonces ya no es un bullicio de gente que se acerca, sino que se puede, ¿verdad?, escuchar con más claridad y detención algunas de las voces y ciertas cosas de lo que dicen. Yo tengo grandes orejas y escucho mucho de todo lo que me rodea, y entonces se me hace difícil muchas veces no escuchar. Entonces me lo imagino a ellos ciegos, y de repente oyen bullicio, gente, después escuchan, y estando junto al camino o cerca del camino, clamaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Importantísimo, porque al igual que habíamos visto la mujer cananea, que era la representación de los perrillos, ella no era de Israel, y el perrillo representaba a aquellas culturas que no, ¿verdad?, tenían a Dios, o no creían en el Dios hebreo, ni en el regreso, ¿verdad?, de su Mesías, o en la venida de su Mesías. En ese entonces era la primera venida. Pero aquí de nuevo hay personas ajenas a lo principal, dos ciegos junto al camino, oyeron que se acercaba a Jesús, y ellos tienen la valentía de gritar, clamar, ¿verdad?, con un clamor. No solo gritar Jesús, pero con clamor, ¡Jesús! Yo me imagino con una desesperación y un deseo, claman a Jesús con un título específico, Hijo de David, donde ellos ya están reconociendo quién es Él. Ellos no dudaron, no pensaron que era un profeta. El título denota que estos dos sujetos reconocían a Jesús sin haberlo visto como el Hijo de Dios. Ten misericordia de nosotros. Esto representa aceptación, reconocimiento, súplica, que es lo que habla la Biblia, que Dios nunca, nunca va a rechazar. Quien sea que escuche el video, nunca va a rechazar una súplica, un corazón humillado, dice, un corazón sediento de respuestas, sediento de amor, sediento de una demostración de su poder, de su misericordia, que es uno de los atributos más grandes.
Ellos apelan a la misericordia. Aquí vemos la aceptación, ese reconocimiento, la confesión verbal y la confesión pública, que confirma el plan de salvación, que confirma todo lo que está en la Biblia diciendo que hay que aceptar a Jesús como el único vínculo con nuestro Padre Celestial. Y ellos, no solo estando ciegos y junto al camino, no en un papel principal, tienen no solo la valentía de clamar, reconociendo su nombre o quién Él era y su misericordia, pero tienen aquí, increíble, ¿verdad? El conocimiento de que si ellos gritan, claman, reconocen su título ¿verdad? Y lo hacían delante de todas las personas públicamente, Jesús iba a responder. Estoy seguro que en ellos había una fe absoluta, el poder hacer esto en medio de un tumulto. Dice que la gente los reprendió. Inmediatamente ellos clamaron. Me imagino Jesús caminando con mucha otra gente alrededor, queriendo ver milagros. Usualmente él hablaba, contaba historias y era una persona, ¿verdad?, alegre. Iba a bodas, cenaba, tomaba vino, ciertas cosas que más bien los fariseos y religiosos le señalaban siempre, queriendo acusarle y condenarle para matarlo. Aquí la gente reprende a los ciegos. Esto es una situación que yo lo he vivido como cristiano, y soy un cristiano nuevo que me perdí y volví. Soy el hijo pródigo y la oveja perdida. Y aquí veo una situación social. Todo esto tiene un contexto social mayor que si lo explicara, pues paso todo el día hablando, pero las personas que reconocen a Jesús genuinamente, no la religión, no las pequeñas costumbres, no el leer algo repetidamente, que no está mal, porque usualmente los pequeños pasos salen de la fe y de lo que vamos entendiendo, y luego el Espíritu Santo literalmente va a abrir y cambiar nuestro entendimiento, la corteza cerebral, y eso lo aprendí también por revelación del Espíritu Santo hoy en la mañana, otro tema. Pero enfocándonos aquí, hay un tema importantísimo. La sociedad y sus estándares siempre nos van a reprender cuando queremos confiar, cuando queremos que el Dios creador, diseñador de todas las cosas, se manifieste en nosotros. Va a haber una reprensión social. El sistema, que ya por sí mismo demanda ciertas cosas en un sistema de recompensa, usualmente la recompensa es por moda, por agrado social, por aceptación de ciertos estándares. Y cuando hay una disrupción en ese sistema ya establecido y en los patrones, y se intenta insertar una nueva idea que puede poner en peligro esa seguridad social y psicológica que tenemos, va a haber una reprensión. Típico el experimento de los monos y la escalera con las bananas, ¿verdad? Un experimento rápido, ponen una escalera, bananas arriba de la escalera, y pues los monos van a subir a comerse las bananas, lo más obvio. Pero justo cuando el primer mono lo hace, tiran unos chorros de agua fría y pues el mono baja. Vuelve a suceder con el segundo y lo vuelven a hacer. De ese modo, cada vez que intentan subir la escalera alta con las bananas, hacen eso hasta que desisten de ir por la banana. He sentido que yo seguido de ese mono, pero no voy a desistir. Después de un tiempo reemplazan todos los monos uno por uno. El mono nuevo intenta tomar los bananos y los otros monos, en esta vez sin agua, lo atacan para que no suba por los bananos, porque ellos saben que si sube por los bananos les va a caer el agua. Un experimento que comprobó que socialmente nos boicoteamos, por decirlo así, o
En este caso nos reprendemos cuando alguien quiere pensar diferente o ser un poco diferente de la norma social. Entonces aquí la gente reprende a los ciegos y evidencia no solo esa norma social, sino como la Biblia valida y nos dice como creyentes, ¿verdad? Y a todo aquel que se atreva a darle una oportunidad a Dios, de que va a haber, no solo creo yo que es físico y social, pero una resistencia espiritual a querer robar la verdad, la luz, que va a poder hacer un milagro en nuestras vidas. Entonces vemos, ¿verdad?, que esa reprensión siempre va a querer que callemos, que no creamos, que no clamemos. Ellos creyeron, ellos clamaron, ellos reconocieron quién era Jesús. Y, ¿verdad?, puede ser un pequeño pensamiento que Dios no escucha, que no existe, no se interesa en el mal de la humanidad, si no, no morirían las personas. Todo lo que viene de nosotros y está destruyendo el mundo se lo atribuimos a Dios, y lo irónico es que lo culpamos a Él, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Entonces vamos a tener este tipo de reprensiones, no solo de nosotros, sino de quienes nos rodean. No existe, no le interesa, son cuentos, mitología, etcétera. Usualmente son atributos de una persona ciega o de una persona que falta de entendimiento o conocimiento acerca de un tema. Yo me declaro ignorante en todos los temas, entonces siempre estoy abierto a escuchar. Sé que en muchas ocasiones puedo dar una opinión y no estoy totalmente anuente de ese tema. Entonces, usualmente cuando eso pasa, me he dado cuenta, a mí me ha pasado, uno llega a conjeturas o, ¿verdad?, suposiciones que no son correctas. Entonces muchas veces, sin darle la oportunidad a Dios, sin entender el contenido en la Biblia, sin haber orado y aceptado a Jesús, queremos ser ese obstáculo, queremos ser nosotros esos que reprenden la fe de alguien más cuando nosotros mismos no lo hemos probado. Y lo digo nosotros, yo creo ahora, pero estuve en los zapatos de esos que se burlaban del brinca la cadena y después de que fui bautizado en el Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas, me sorprendió que lo que yo por muchos años utilizaba, ¿verdad?, como burla o divertido, lo veía divertido, llega a ser algo tan real para mí que yo estoy dispuesto literalmente a apostar mi vida, a apostar el futuro que, que Dios me ha prometido, todo en que Dios es fiel, en que su palabra es cierta, que su Hijo Jesucristo vive. Entonces vemos esa condición social sucediendo desde aquel entonces, los reprenden para que se callen los ciegos, y aquí está lo bello, deteniéndose Jesús. Y esto pasa con la mujer cananea, con la adúltera, y vamos a ver un patrón repetido de cómo Jesús, ante un clamor, ante el reconocimiento de quién es Él y ante la apelación nuestra de su misericordia, es imposible que Jesús no se detenga. Deteniéndose Jesús, Dios no está ocupado. Dios no es ajeno al sufrimiento humano. Él se hizo hombre y sufrió las humillaciones, insultos, persecución, porque mientras Él iba haciendo todos estos milagros, no fue reconocido, sino atacado y perseguido por estos fariseos que venían a acusarlo, a cuestionarlo, a preguntarle, a ponerlo siempre en duda delante de la sociedad y ante él mismo. Gracias a Dios, él sabía su identidad de hijo de Dios y conocía mediante el Espíritu Santo todas las cosas. No puedo ni imaginarlo. Las experiencias que tengo con el Espíritu Santo son tan enriquecedoras que no puedo imaginar la mente de Jesús o de Dios. Es demasiado profundo como para poder concebirlo en mi mente o en la de cualquiera. Pero deteniéndose Jesús muestra que Dios no está ocupado,
no está haciendo Dios para que el mundo esté en tinieblas. Él vino, se hizo hombre y sufrió para que aprendiéramos. Ya había mandado profeta tras profeta, ya estaban los rollos, ya había la mayoría del Viejo Testamento, eh, no, la mayoría no, todo el Viejo Testamento ya estaba escrito. Había 70 años de que Dios se había callado de Malaquías y Zacarías, Malaquías, sí, y comienza el Nuevo Testamento en Mateo, unos 60 años después de que él muere, por ahí se comienza a documentar todo, pero se copila, ¿verdad? Creo que es alrededor de 60 años después de su muerte y resurrección. Pero él se detiene y me interesa mucho recalcar esto. No solo él pausa su ocupado camino como hombre, representante del reino de Dios, al igual que Dios, él no dejó pasar un clamor. Se detuvo ante la multitud y fue a ver a los dos sujetos que clamaban, Hijo de David, dándole el reconocimiento de quién era, ten misericordia, un atributo al cual Dios nunca se va a negar. Se detiene y va y les pregunta, qué bello, ¿qué quieren que haga? Él no, evidentemente yo me imagino que un ciego tiene los ojos cerrados o los ojos abiertos y se nota en la retina, en la pupila, o tienen el ojo medio cerrado. De alguna forma yo creo que eh, siendo Jesús, él lo sabía, pero era muy evidente el saber que su problema era la ceguera. Qué importante aquí. ¿Por qué la Biblia o por qué el Espíritu Santo instruye a alguien a, a escribir eso? O a que las palabras de Jesús, porque fue Jesús el que pregunta. ¿Por qué Jesús pregunta? Ellos claman dos veces, Señor, Hijo de David. Cuando lo escuchan pasar, los reprenden, vuelven a decir, Señor, Hijo de David. A la segunda vez eh, Jesús se detiene, les hace la pregunta y esta tercera vez responden por tercera vez con la palabra Señor. Ya no Hijo de David, solo Señor. El mismo patrón que he visto tres veces reconocido Señor. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un patrón repetido. Que sean abiertos nuestros ojos. Inmediatamente el Espíritu Santo me hace reconocer en todos los milagros de Jesús. Nótese que no hay nadie que le pida riqueza, una casa, herencia. Hay algo puntual que he visto de todos. La mujer del flujo de sangre lo tocó para ser sana. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, yo lo he querido mucho, a la familia y demás. Mas sin embargo, esto me muestra algo importantísimo. Si en toda la Biblia no hay nadie que pida poder, riqueza, es por algo específico. Es porque usualmente el impedimento para que estas cosas lleguen a nosotros son las cosas espirituales, primero, siempre, simbólicamente, porque el espíritu antecede lo físico, y las físicas, por supuesto. ¿Qué quiero decir? De boca de Jesús dijo, busca primero el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Cuando realmente reconocemos a Dios, entendemos a un grado tan profundo que somos hijos del Creador de todas las cosas del universo. Ya lo había mencionado en otro video, no me canso de mencionarlo. Todo lo que tenemos es gratuito. Las frutas, la carne, el aire, el agua. El ser humano mina, explota y transforma
lo que Dios nos dio gratis para crear materias primas, para crear productos, para después volvérnoslo a vender. Pues hay muchas ventajas, no lo estoy negando, pero pensemos en esto. Hay muchas necesidades que realmente no son necesidades. Y el consumismo sabemos que es un problema humano, donde se crea 7 veces la cantidad de comida necesaria para que toda la tierra se alimente, pero hay todavía pobreza y hambre. Y al final, los metales, el petróleo donde se sacan los diferentes tipos de plástico, los metales, los electrónicos y todo, son materias primas que le pertenecen primero a los países y a los pueblos, que la mayoría de veces es robado o explotado de la manera incorrecta, lejos de llevar riqueza a aquellos dueños de esas tierras, les roban lo que debería ser propio. Me llega a la mente y, ¿verdad? Venezuela y su petróleo, sus riquezas, su bosque, un pueblo consumido por un sistema que ha probado ser inefectivo o, ¿verdad? No bueno. África consumida en en el Islam, que tiene sus raíces profundas, creo yo, en una cultura espiritualmente oscura, donde tienen todos los metales, se explotan y ellos no ven del todo la riqueza. Un pueblo es su territorio y su gente, ni más ni menos. Y si no hay una soberanía sobre el territorio y la gente, y siendo la gente misma la que actúa como el principal actor, valga la redundancia, de sus intereses, y es el principal beneficiado de esa explotación, creo que hay algo mal. Volviendo al tema para no distraerme y llevarlos por ahí, volvemos a lo mismo. Abre los ojos. Gente ciega reconociendo a Jesús, reconociendo quién Él era. No piden recursos, riqueza, piden ser sanados de la vista. Que sería increíble ser ciego y ser sanado. Te cambia la vida. Estoy seguro que cualquier persona no fueron iguales. Podían ya trabajar, aprendieron, hicieron todo tipo de cosas. Así me he sentido yo a nivel espiritual, donde el Espíritu Santo ha quitado una ceguera espiritual y ha abierto mi entendimiento a la palabra, a la persona de Jesús y a la relación que debemos de tener con nuestro Padre Celestial. He sentido esa profunda pertenencia al reino de Dios, que me ha dado la revelación de eso, de que nuestro Padre Celestial ya nos bendijo con todos los materiales que necesitamos, que usualmente son explotados por terceros, transformados y vendidos de nuevo a nosotros, haciendo un ciclo de abuso tal vez o de mal utilización de recursos, que es parte del problema social, parte de la ceguera espiritual que Jesús vino a solucionar, tomando la metáfora, tomando el escenario para denotar algo social, como el atacar a aquellos que siempre han querido traer luz. Luz es lo que nos permite ver, y Jesús es la luz de todos aquellos filosofías. Jesús es la luz misma, es la verdad de quiénes somos, el diseño de lo que nos rodea. Aquí vemos entonces Jesús complacido, dice, y le complació a Jesús, le complació. Él se vio complacido no solo con el reconocimiento de dos extraños al lado del camino,
que escucharon. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No sé si Jesús está hablando acerca de un pasaje de Isaías o de alguna cosa, pero ellos escucharon a Jesús. Él mismo es la palabra hecha acción. Él vino a cumplir la ley. Por eso le llaman el verbo. Ellos oyeron. Yo asumo que entre más se acercaban, escucharon atentamente y clamaron. Y él dice entonces, complacido, una clara manifestación de que complace a Jesús está aquí. Que le reconozcamos, aceptemos en nuestro corazón, que sepamos que es un Dios misericordioso, no quiere juicio, no quiere nada malo para nosotros. Sin embargo, Él no puede permitir que el mal humano continúe eternamente. Y ha creado un plan perfecto para que lleguemos a Él en este tiempo y en la siguiente vida, con una mente renovada, con un corazón lleno de amor que nos permite ver la luz en las cosas más pequeñas de la gran creación que Él hizo, buena y perfecta, y que nosotros usualmente manipulamos para fines que no son muy buenos. Pero aquí Jesús complacido muestra la complacencia de Dios en simples cosas, en que seamos humildes ante Él, no un rostro altivo, dice que lo rechaza, pero que un corazón humillado nunca va a ser rechazado por Él. Eso dice la Biblia y aquí lo comprueba su Hijo, Dios hecho hombre, y se ve complacido con simples cosas que vienen de un corazón genuino, como de hijo, como alguien que de verdad crea que es lo que Él está haciendo, lo que Él puede hacer. Y es ahí donde somos terreno fértil para que Dios pueda hacer grandes maravillas. Los tocó, después de haberlo complacido, los toca. Qué bonito, porque en muchos casos Jesús solo dice la palabra. Cada cosa, cada expresión en la Biblia, el Espíritu Santo la inspiró por algo. No solo sucedió como historia, pero quien lo observaba, tomaba notas y decidió, el Espíritu Santo le inspira a verlo escrito de esa forma. Y dice, les tocó. Es imposible que Jesús no se compadezca, porque dice, le complació, se compadezca y complazca en venir a nosotros. Nótese que ellos clamaron y Jesús llegó. Jesús preguntó qué querían y Jesús se complació con su solicitud. Y aquí ahora vemos que los toca. Físicamente hay un contacto, no solo verbal, sino que eso representa para mí, ¿verdad?, en mi vida, el que el Espíritu Santo haya descendido, me haya permitido hablar en lenguas y que me haya enseñado que puedo tener una relación con Dios en esta vida, que puedo ser un instrumento de luz como Él quiso e instituyó que fuéramos todos sus discípulos, una luz encendida que va abriendo la mente de los otros. El evangelizar, tal vez hay un concepto erróneo, y a veces lo he creído así, tenemos que salir, tenemos que compartir en las calles, pero compartimos luz, y la luz ilumina ante todo el entendimiento, viene por revelación de Dios, por supuesto, pero aquí nos dicen las pautas repetidamente en la vida de Jesús. Simplemente hay que reconocerlo, simplemente hay que clamar a Él, ven Señor, entra en mi corazón, muéstrame quién eres. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, puedes mostrarme. Él lo va a hacer, Él va a venir y se va a acercar, nos va a preguntar qué queremos, o ya se lo confesamos. Entra en mi corazón, muéstrame que eres un Dios vivo, que creaste todas las cosas. Quiero probar o desechar la idea de si eres o no el Dios que dicen que eres. Esa es la luz, eso es evangelizar, enseñar el amor y la efectividad, no solo de la Biblia, sino de la vida de Jesús
y el regalo del Espíritu Santo, que es lo más maravilloso que podemos tener, la relación con nuestro Padre Celestial. Jesús mismo dijo, mejor me voy para que venga a ustedes el ayudador, el Espíritu Santo, el amigo. Y aquí los toca, entonces me dice, ¿verdad? Es imposible que Jesús no se compadezca, complazca en venir a todos aquellos que lo inviten y los toque para mostrar lo mucho que nos ama ante todo, porque Él sabe que al tocarnos vamos a ser activados para hacer esas luces que Él llamó, que vamos a ser activados para que nuestra familia tenga luz, cambien situaciones familiares que tuvieron que haber cambiado desde hace décadas y por generaciones se han mantenido, que cambie nuestras comunidades, que cambien nuestros países, porque ese es nuestro llamado, ser luces o ser como sal, dice, que le da el sabor a las cosas. Sería una vida insípida sin todo lo que Dios nos ha permitido, los sabores, las texturas, los colores, como les digo, todo lo que Dios ha creado para nosotros, para nuestro disfrute. Y tiene un mayor propósito del que usualmente le damos a todas estas cosas, una profundidad en sabiduría, en luz y entendimiento, en verdad, más profunda de lo que vemos. Y aquí en esta pequeña historia hemos visto todos estos rasgos y todos estos indicios de cómo se confirma un plan de salvación, el trabajo de Jesucristo y la manera en que podemos llegar a ese plan, aceptando a Jesucristo. Vemos lo último como respuesta, los ciegos le siguieron. No es casualidad, yo tengo la revelación del Espíritu Santo que estos son vidas reales que fueron documentadas. Sabemos que por diferentes personas, el Antiguo Testamento por escribas, que eran aquellos asistentes de sacerdotes que tenían la labor específica de documentar todo lo que se hacía en el pueblo, los reyes, Salomón y todos ellos tenían sus escribas, gente específica cuyo trabajo era documentar. Lo tenían en Babilonia y en muchos reinos en Egipto, y se han encontrado papiros y etcétera, ¿verdad? Sabemos que estos son registros históricos, mas sin embargo, sin el más, es importante que ver como respuesta ellos le siguieron. Ahora podían ver quién era Él físicamente, le habían escuchado y ahora vieron que era el Hijo de Dios. Había hecho un milagro innegable en sus vidas y deciden seguirle. Qué bonito el que Dios se complazca en cosas sencillas, no un montón, una lista de cosas. Y la ley, repito y lo repetiré en todos los videos, no era un montón de reglas difíciles, era precaución, alerta. Si haces esto recibes una mala paga, que es el fundamento del sistema jurídico y legal y de derechos humanos hoy en la tierra, fundado por Dios, por revelación de Dios. Una mayor sabiduría y entendimiento de nuestra propia naturaleza, que sabía que si no hay una consecuencia, tendemos a ir, y verdad, a mí me pasa mucho, soy curioso y meter la mano, hacerlo. Entonces, Dios sabe nuestra naturaleza sin Él, porque una vez que se instala el Espíritu Santo y llega a nosotros, a nuestro entendimiento, Él reposa en nuestro corazón, que es de donde sale todo. Lo vimos en la lección pasada, del corazón, no de lavarse las manos, no de ser bonito, del corazón emana todo. Él se instala ahí, pero inmediatamente lo que hace es que limpia nuestra mente. Dice la Biblia, una renovación de la mente. Yo lo he visto así, mis peleas mentales, todo va acoplándose poco a poco a una revelación del trabajo de Jesús, de la Biblia y del Espíritu Santo, todo tomando lugar al mismo tiempo en mí, cambiando mi corazón, renovando mi mente y abriendo mi entendimiento a la luz inalcanzable en esta vida física de sabiduría tan profunda, no solo al leerlo literal,
sino en la simbología que encierra toda la palabra de Dios. Al final vemos cómo ellos lo siguen. Esto mostraba un amor infinito, compasión, reconocimiento y poder. Compasión porque los escucha, reconocimiento porque Él va a ellos, no los hace venir, ¿verdad? No, como la mujer adúltera no la humilló, Él guardó silencio, se inclinó y esperó que todos se fueran para poder hablar con ella. Dios no humilla, no juzga, envió a su Hijo a morir por nosotros para que no importa lo que tengamos podamos venir a Él, clamar. En nuestro lugar secreto, dijo Jesús, que debemos de orar, no en lo público, no para ser reconocidos, en el lugar secreto, donde solo Él y yo, a mí que me gusta, sabemos las cargas del pasado. También se habla de confesar las faltas, pero siempre hay una confesión a Dios, siempre hay un corazón genuino, que es lo que Jesús o nuestro Padre Celestial no va a rechazar. Cosas simples, muy fáciles, porque todo el que en Él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna, vida gozosa en la actualidad, conocimiento ilimitado, pero más que todo una relación con quien nos creó tan profunda que se vuelve realmente un tesoro en nuestro corazón. Deja de ser lo que está alrededor, no porque Dios no nos vaya a bendecir, sino porque eso simplemente va a suceder. Yo tengo la conciencia plena de lo que sea que suceda con mi vida, está en las manos de Dios y va a suceder, sí o sí. Sí debo esforzarme, crecer, abrirme, aprender de otros, colaborar. Necesito ayuda tremenda de todos los que quieran ayudarme en todas las maneras posibles. Pero yo sé que puedo confiar en la soberanía de Dios. Sé, por lo que Él me ha mostrado, que la Biblia es cierta, que Jesús vivió y que su Espíritu Santo ahora mora en mí, porque ha hecho cosas increíbles, sobrenaturales y naturales que yo no puedo explicar. Entonces, vuelve a ser hoy una pequeña lección, espero, una hora de nuevo. No lo logro. Una más o menos larga lección de apenas uno de varias enseñanzas en Mateo 20. Entonces, les agradezco, la invitación es obvia, clamar a Jesús en el lugar secreto o de donde quieran. Cuando clamamos, Él responde. Ellos clamaron públicamente. Una vez que uno lo hace en el lugar secreto, el Espíritu Santo nos invita a hacerlo públicamente. Yo lo he estado haciendo, lo debo hacer con más frecuencia, sin embargo siento que debo de concentrarme. Como saben, me puedo distraer fácilmente y necesito concentrarme en lo que Dios está revelándome de su palabra en estos momentos. Necesito ayuda de muchas personas para poder efectivamente llevar este mensaje a otros y confirmarlo. El Espíritu Santo va a confirmar lo mismo mediante todos los que estemos haciendo este trabajo. Esto no es de quién tiene más seguidores, más likes. Esto es de cuántas personas pueden realmente vivir en luz, en entendimiento, en amor, en paz, no solo consigo mismos, pero con su familia, su comunidad, con los problemas sociales. Porque dijo Jesús, el que no recoge desparrama, el que no une divide. Una división clara que debe de haber es entre lo bueno, lo moral y lo malo, entre la luz y la oscuridad. Clara, y es necesaria, porque el que no hayamos hecho esa división ha traído al ser humano decadencia y problemas que tenemos actualmente, terribles, que carcomen la política, la sociedad, sicariato, narcotráfico, corrupción en la política, corrupción en las empresas, corrupción en la industria alimenticia, corrupción en el sistema de salud. Hay un grave problema y hay una solución muy obvia.
Dios nos está dando la oportunidad de realmente comer de otro fruto. Se representa en el Edén como el fruto incorrecto. Desde hace 2000 años Él nos dio el fruto correcto. Nos volvió a dar a elegir para que todo aquel que crea solamente pueda probar lo efectivo, lo maravilloso que es su Espíritu Santo. Si eres un cristiano o creyente y no has probado el Espíritu Santo, pídelo en oración. Yo no lo puedo explicar porque a mí me está en el testimonio, es otra hora, tengo que compartir el enlace, hacerlo en cortos. A mí me pasó por obra y gracia de Dios. Yo comprendo esta realidad de la palabra y es mi revelación. Dios tiene un plan perfecto para todos, en quienes ha puesto dones o talentos y llamamientos. Unos tendrán un llamamiento por aquí y otro por allá, de ser tal vez, somos vasijas, todos utilizados por el Espíritu Santo, pero tal vez uno tiene un llamamiento específico, otro tiene otro. Dice que somos miembros en el cuerpo de Cristo. Cada miembro en nuestro cuerpo cumple una función. Sin las venas no podríamos vivir. Nadie pasa agradecido, gracias Señor por mis venas. ¿Verdad? Sin los pulmones no pudiéramos respirar. Nadie pasa orando por sus pulmones. Gracias Señor por todos, ¿verdad?, los órganos de mi cuerpo, por mi cerebro, sí, mis ojos, sí, mis manos que me permiten comer, los pies que me permiten movilizarme. Así somos en el cuerpo de Cristo, ninguno más importante que el otro. El que yo esté teniendo una revelación, el que haya escuchado revelaciones increíbles de hombres de fe que me han inspirado, eso no quiere decir que Dios no tenga para otros un plan perfecto y el deseo de hablarles directamente. Ahora lo hace por mi parte, pero con el fin único de que esta luz entre en ustedes y ustedes hablen con Dios. Así que si crees, lees la Biblia, vas a la iglesia y no tienes una experiencia personal con el Espíritu Santo, pídela, clama como dice acá y la recibirás. Es necesario que el cuerpo de Cristo sea un cuerpo que recibe revelación a diario. Milagros y otras cosas pueden venir dependiendo del don de enseñanza, de palabra de sabiduría, de sanidad, don de lenguas, pero tiene que haber una comunicación con el Espíritu Santo, tiene que haber, por el ejercicio, dice la palabra, de los sentidos, porque oramos, porque vamos a la palabra. Yo estoy aprendiendo esas cosas, pero Dios me bendijo. Yo no hice nada y Él lo ha hecho todo. Por eso tengo que venir, tengo la responsabilidad y obligación de venir a compartir lo que Dios ha hecho. No puedo esconderlo más, no puedo negarme el llamado que Dios me ha dado. No lo voy a hacer por ser obediente y porque sería loco no hacerlo. Les amo mucho. Pido que el Señor realmente resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus comunidades y el mundo entero. Es mi deseo genuino que el amor de Cristo, demostrado en una cruz, después de haber hecho maravillas en este mundo, sea el fundamento en donde construyamos cosas buenas, familiares, personales, familiares, comunales y a nivel de naciones. Él nos mandó a ser discípulos de las naciones. Una nación es el pueblo de un país. País es el territorio, nación es la gente. Y debemos de hacer discípulos. Discípulos son personas que entienden la luz, la reciben y la utilizan para dar amor incondicional, bondad, paz, tienen autocontrol, les gusta ayudar a los necesitados. Es como el mejor plan. He visto el meme que dice, ¿cuál es tu plan?
seguir tu plan, ¿verdad? O sea, Jesús le pregunta al muñequito este, el que no tiene cara ni nada, como las figuras de los baños. ¿Cuál es tu plan? Seguir tu plan. Buen plan. Y el high five. No hay mejor plan que el ser luz, realmente. Desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. En esta tierra necesitan luz. Luz y amor genuinos, como yo lo he encontrado en mi Padre Celestial, en el trabajo de Cristo, en su palabra y a través de su Espíritu Santo. Así que es esto lo que yo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que entre en la vida de cada uno de los que escuchan este video. Gracias y bendícelos. Amén. Que estén muy bien.